Amigos, estamos aquí en la Plaza de la Ciudadela, en la Ciudad de México, afuera de la Biblioteca de México, donde tuvimos esta muestra del gran pintor Ángel Zárraga, una exposición para reencontrarse con el gran maestro, que estuvo del 18 de agosto al 18 de septiembre. La Biblioteca de México ofrece muchas exposiciones, presentaciones de libro, obras de teatro, ciclo de películas. Puede venir toda la familia. Hay un área para niños, también tiene un área para discapacitados visuales. Es increíble, es entre las mejores 8 bibliotecas del país, por no decir la número 1. Pero aquí se concentra la Dirección General de Bibliotecas a nivel nacional y también es la Biblioteca de México José Vasconcelos, inaugurada en 1946. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Fernando Zárraga, nieto del gran maestro Ángel Zárraga. Hoy estamos en este majestuoso recinto que es la Biblioteca de la Ciudad de México, donde está una exposición de algunas réplicas de las obras más representativas del maestro Ángel Zárraga. Los invitamos a que nos acompañen y disfruten de esta maravillosa apuesta de algunas réplicas de las más representativas de mi abuelo Ángel Zárraga. Muy buenas tardes. Soy Fernando Zárraga, Dizzy, hijo del maestro Ángel Zárraga. Yo los invito, vean ustedes este mural tan soberbio de mi padre. Yo los invito a ustedes a que vengan a ver la exposición de obras del maestro Zárraga, que están colocados estas obras maravillosas en la Biblioteca de México, que está aquí en la Ciudadela. Ustedes van a contemplar realmente unas obras de academia extraordinarias, incluyendo este mural que se llama La voluntad de construir, que
él pintó en el año de 1946 y que fue realmente la última obra que él realizó durante su vida. Por favor, no dejen ustedes de venir aquí a contemplar estas maravillas pictóricas de Ángel Zárraga. Les van a gustar. En este recinto cultural vale la pena reflexionar la gran vocación artística que ha tenido nuestro estado, tierra de connotados artistas como los hermanos Revueltas, Ignacio Asúnzolo, Francisco Montoya de la Cruz, Nelly Campobello, Dolores del Río, Guillermo Ceniceros y, por supuesto, el gran maestro Ángel Zárraga, quienes con sus obras, a través del papel, el lápiz, la danza, la música, el pincel, la pluma y el cine, trascendieron en la historia transformando las generaciones. No cabe duda que el arte y la cultura son el baluarte para el progreso y desarrollo de nuestros pueblos, pues cada obra evoca un llamado, una expresión de libertad, de justicia y de igualdad. Los artistas, para mí, son esas luces que despiertan la conciencia del hombre, y gracias a ellos ha sido posible lograr el diálogo cultural entre los pueblos y comunidades alrededor del mundo. A lo largo de estas próximas semanas seremos testigos de la gran riqueza artística y talento del maestro Ángel Zárraga, destacado pintor y muralista duranguense, que a través de sus obras se observa su expresión, su discurso visual plasmado en pinturas y que supo compaginar las artes plásticas con la poesía. Y hoy lo recordamos como artífice cuya obra trascendió fronteras. Toda mi admiración y respeto al maestro Ángel Zárraga, a su familia y mi más grande agradecimiento por su participación en esta exposición, pues al promover la cultura y el arte, despertamos ese gran interés en los ciudadanos por la diversidad cultural, incentivamos el diálogo, la paz, la tolerancia y desarrollan la libertad de expresión. Me despido no sin antes reiterarles el apoyo y compromiso por la cultura y el arte desde la representación del Gobierno del Estado de Durango en la Ciudad de México. Nuevamente, muchas gracias y bienvenidos. A continuación, el hijo del maestro Ángel Zárraga, licenciado Fernando Zárraga Isi, nos compartirá unas palabras. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Hace 3 años tuve el gusto y el honor de estar presente en este recinto para celebrar un aniversario luctuoso de mi padre, Ángel Zárraga. En esta ocasión tengo el gusto de estar aquí nuevamente para celebrar el 136 aniversario de su natalicio. Como ya se mencionó, él nació en la ciudad de Durango el 16 de agosto de 1886, siendo hijo del doctor Fernando Zárraga y de la señora María Guadalupe Argüelles. Su madre le enseñó las primeras letras, así como las primeras lecciones del idioma francés. Su padre hubiera querido que fuera médico, pero viendo el talento que tenía su hijo para la pintura, lo dejó tomar su camino. Estudió en la Academia de San Ildefonso y también en la Academia de San Carlos. Tuvo maestros prominentes como Julio Ruelas y Amado Nervo. A los 17 años decide emigrar a Europa, donde todos los pintores de aquella época querían llegar a París, la meca de la pintura, para no quedar rezagados, y ahí él conoce al maestro Augusto Renoir, siendo el maestro Renoir un anciano de Ángel Zárraga, un jovencito. El maestro Zárraga pinta un retrato del maestro Augusto Renoir. También
es cofundador de la Escuela Pictórica del París, junto a grandes figuras como Braque, Utrillo, Juan Gris, teniendo amistad con Amadeo Modigliani y con el mismo Pablo Picasso. En Europa triunfa rotundamente con obras de Caballero, grandes murales en iglesias, castillos, hospitales, como es el caso del Hospital de los Inválidos en París. Y también tuvo un mural en la entonces, un local que se llama el Café de París, que se encontraba junto al Teatro de la Ópera de París y que lamentablemente fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial. Se inspira él mucho en la pintura de los maestros Cézanne y también con otros maestros franceses de la pintura, como Matisse. En el año de 1927 es condecorado como Caballero de la Legión de Honor, que es el máximo galardón que otorga el gobierno francés tanto a militares como a civiles, siendo franceses o extranjeros. Él sigue pintando y triunfando en Europa. Después es nombrado agregado cultural de la Embajada de México en París, teniendo pasaporte diplomático, teniendo acceso a los medios de comunicación. Resulta que durante la Segunda Guerra Mundial, Don Ángel pronuncia en francés en Radio París un discurso condenando al régimen nazi y a Adolfo Hitler en particular, cuando los alemanes estaban ya muy cerca de París y habían roto la línea Maginot, que era la línea que los franceses presumían que era impenetrable. El gobierno francés le comentó a Don Ángel: su acto es admirable pero muy peligroso, corre peligro su vida, le sugerimos que se vaya cuanto antes del país. Y efectivamente, junto con mi madre y mi hermano, salen de París a la principal carretera que da a varios otros lugares, y en esa carretera viven el éxodo de París, donde ven cómo la aviación alemana está ametrallando sin piedad a los civiles que van en esa carretera, unos a pie, unos a caballo, otros en carreta, y los un poquito más afortunados en automóviles, donde tienen que poner todos los colchones en los todos de los automóviles para mitigar un poquito el efecto de las balas de los aviones alemanes. Afortunadamente, mi padre, mi madre y mi hermana salieron ilesos de ese percance. Yo ya nací tiempo después aquí en México. Llegando a México, vuelve a triunfar Salvatierra, decide establecer su domicilio aquí en México, convive con Diego Rivera y Frida Kahlo. Diego fue su gran amigo. Ellos murieron en la casa de mis padres en casa de ellos. En México tiene grandes murales, como es un mural en el Club de Banqueros de esta ciudad, otro gran mural en los laboratorios APO, que está ubicado en Coapa. Y el entonces arzobispo de Monterrey, Monseñor Guillermo Teixeira, cuyo proceso está en canonización en este momento, siendo amigo de Don Ángel, le pide que decore la Catedral de Monterrey. Y él efectúa las pinturas de los muros laterales, el muro posterior y la cúpula. Gente que ha contemplado sus murales, no lo digo yo, lo ha dicho: oye, qué maravilla son estos murales que ha tenido tu padre. La verdad, pues no le pide nada a Miguel Ángel cuando este decoró la Capilla Sixtina. Digo, pues qué orgullo oír una cosa de esas, ¿no? Opiniones de la gente. Se tardó 3 años en acabar sus murales, entre 1942 y 1945, porque tenía muchos compromisos aquí en México
Y si bien empezó el mural viviendo 8 meses en Monterrey, yo ya venía en camino. Regresan a México para poder cumplir con sus compromisos y hacen viajes relámpagos a Monterrey para continuar con el mural, los murales de la catedral, regresar aquí a México a cumplir con sus compromisos. Finalmente, en 1945, termina los murales de la catedral, a los cuales le pone aleluya por 2 razones. Un tanto por haber terminado los murales, y otro tanto para celebrar que Alemania se había rendido en los primeros días de mayo de 1945, y unos meses después se desarrolló el Imperio japonés. Aquí en México había gente que decía que por qué no incursionaban en la pintura post-revolucionaria de protesta política. Él detestaba lo que era las cuestiones políticas, guerra, revolución y todo eso. Sin embargo, eso no fue obstáculo para que tuviera grandes amigos en la política, varios secretarios de Estado, un general de división, inclusive un expresidente. Y Diego Rivera decía, Ángel, ¿por qué no piensas esto? ¿Por qué no pintas toda esta clase de pintura? Y Ángel le decía, pues Diego, esto no es lo mío, y a ti te gusta más, no es lo mío. Entonces también creó un poquito un boicot en su contra, y otro tanto porque era también católico practicante. Y las corrientes en aquella época pues eran adversas en ese sentido. Sin embargo, pues con el tiempo, a través de exposiciones y esfuerzos que se han hecho, pues su nombre ha sido poco a poco reconocido. Nosotros hemos creado el Colegiado Ángel Zárraga precisamente para dar a difundir la pintura de mi padre, que es conocida a nivel cultural, pero no así a nivel popular. Estamos pugnando porque así sea. Inclusive, tenemos la meta de que dentro de algún tiempo se pueda lograr filmar una película con su vida y obra, poniendo los pies en la tierra, sabiendo lo que es el costo, lógicamente, de una película. Pero en fin, tenemos nosotros ese sueño de que se pueda lograr con el tiempo. Únicamente me resta, a la memoria de mi padre Ángel, a la memoria de mi madre María Luisa, a la memoria de mi esposa María de Jesús, quien falleció hace 4 años desgraciadamente, a nombre de mi hermana Clarita Zárraga, quien debería estar aquí presente con nosotros, pero que no lo puede estar por razones de salud, a nombre de mi hijo Fernando. También están aquí presentes 2 bisnietas del maestro Ángel Zárraga, Mariana y Jimena Zárraga. Póngase de pie, por favor. A nombre del mío propio y del Colegiado Ángel Zárraga y de la familia Ángel Zárraga, doy una vez más las gracias por su presencia a las autoridades aquí presentes, a la mesa de esta biblioteca, una vez más, teniendo en cuenta y en la inteligencia de que, sin menospreciar a grandes talentos mexicanos que hemos tenido, hay 4 grandes muralistas en México, no son 3. Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alvarado Siqueiros, y con ellos Ángel Zárraga, debido a la trayectoria pictórica que dejó a nivel mundial, en Europa, inclusive en África, porque hay un mural de él en África, y desde luego en América, aquí en nuestro país. Muchísimas gracias. Es el turno de la curadora del Museo Sumaya, maestra Laura González Eliarte.
Muchas gracias por la invitación a estar aquí en este maravilloso recinto. Nada más entrar a la biblioteca y se deja empapar por esta sensación de libertad, de ideas, de imaginarios, que, bueno, se concatenan todos en la obra del maestro Ángel Zárraga, porque al final Ángel Zárraga también supo conjuntar, como vemos aquí, su obra plástica con la obra literaria. Siempre estuvo empapado en un espíritu literario. Y bueno, pues es para mí, en lo personal, y para Museo Sumaya, a nombre de su director Alfonso Miranda Márquez y de su presidente, el ingeniero Carlos Slim, estar aquí en este recinto en su representación. Muchísimas gracias por la invitación. Les quiero comentar que Museo Sumaya conserva 10 obras de Caballete del maestro Zárraga, 3 o 4 de las cuales están aquí reproducidas para que ustedes las puedan ver. También pueden, si quieren, conocer algunas de ellas. No están todas expuestas, pero algunas de ellas en Museo Sumaya, pues los invitamos, porque lo importante es hacer estos vasos comunicantes entre todas las instituciones culturales de nuestro país. Les voy a comentar qué es lo que tenemos en Museo Sumaya del maestro Zárraga. Tenemos una naturaleza muerta de 1922, que no está expuesta y tiene un carácter, como prácticamente toda su obra de Caballete, de exploración de vanguardia de las primeras décadas del siglo XX. Tenemos Niña con tarta de cerezas, que está reproducida aquí y en donde se puede ver el talante cubista del maestro, en donde, a pesar de que después de su exploración cubista él se alejó de la misma porque no quiso acercarse a la abstracción y regresó como a las bases de la síntesis de Cézanne, encontramos esta obra que tiene marcados tintes cubistas. Tenemos Las Gaguistas de 1919, el retrato de la señorita Davis de 1920, el retrato de Mujer con libreta, que también está aquí en su reproducción, de 1925. Tenemos uno de los jugadores de fútbol, cuando hablaban hace un momento de esta innovación del maestro Zárraga por retratar el deporte y estos cuerpos en movimiento a partir del deporte. Pues nosotros tenemos un jugador de fútbol, pero curiosamente el jugador que nosotros tenemos es de fútbol americano, porque muchos de los que van a ver aquí expuestos pues son más bien de fútbol soccer, ¿no? Y al respecto de esta obra, el investigador Héctor Archundia Ibarra dice: la tensión de los músculos se aprecia en sus lienzos, donde representa deportistas amateur, dando en situaciones de descanso como un pleno furor atlético. La primera vez que se expuso una serie completa de las piezas de Zárraga fue en 1986 en el Museo Fino Tamayo, en el marco del Mundial de Fútbol. Y en ese marco es que se realizaron y después se expusieron también estas, pero no se realizaron en ese marco, pero que se expusieron estas obras en conjunto por primera vez. Naturaleza Muerta, que también tiene unos toques vanguardistas y tardocubistas muy interesantes. Una de mis favoritas de maestro Zárraga en Museo Sumaya es San Jorge, que aniquila al dragón, en donde es un díptico y en uno de ellos se ve como el campo, en el otro la ciudad. Entonces también tiene un carácter simbólico, como la mayor parte de su obra, de carácter religiosa. Y sabemos que el maestro se decantó, al menos en su pintura de Caballete, por una exploración de tipo clasicista, con definitivamente ecos del simbolismo, que fue la primera corriente de vanguardia a la que estuvo, adscrito. Nunca se decantó por ninguna en particular, pero exploró con todas. El simbolismo fue una de ellas y creo que fue una de las más prolíficas. Una de las cosas que más destaco de esta obra en la colección de Museo Sumaya es que el dragón tiene un carácter muy mesoamericano, tiene una pinta más como de Quetzalcóatl, y además este San Jorge está al lado, entonces sugiere que se trata de San Jorge y de San Miguel simultáneamente. Los invito, si quieren, conocer esta obra porque no está en esta exposición. Tenemos
prácticamente todo el reservorio de la colección de Museo Sumaya en nuestra página web. Y bueno, pueden explorar nuestras galerías, nuestro catálogo en línea y descargar nuestras revistas, que son todas de descarga gratuita, y ahí pueden conocer un poco más de la obra del maestro. Tenemos nosotros, y aquí está reproducido también, el proyecto para el mural de la Biblioteca de México, que es el que tengo justamente a mis espaldas, y que no hay mejor marco para esta inauguración y para este momento que esta magnífica obra. Y el autorretrato, que también es una obra que realizó el año de su muerte, en 1946, para conmemorar el cumpleaños número 50 del empresario tampiqueño y promotor de las artes, mecenas, el ingeniero Marte R. Gómez. Le pidió a todos los principales artistas de México en ese momento, desde el México que le era contemporáneo, que hicieran un autorretrato. Esta colección está en Museo Sumaya. Tenemos todos los autorretratos de los principales 50, tenemos 48 de los 50 autorretratos de los principales artistas de mediados del siglo pasado. Solo nos faltan Diego y Frida, que fueron a dar a otras colecciones, pero tenemos estos 48, entre los que se encuentran el maestro Sarraga, que está expuesto también aquí en su reproducción. Entonces, bueno, para ir equiparando la obra que nosotros tenemos, y si quieren explorar más, siempre son bienvenidos a visitar Museo Sumaya, pueden conocer nuestra obra de forma remota a partir de nuestros diferentes vínculos digitales. Y bueno, respecto a lo que vamos a encontrar aquí, me parece que es muy determinante que debemos hablar necesariamente de la que se considera una de sus obras maestras, quizás la obra más recordada del maestro, que recibe el nombre de Ex Voto, aunque se le conoce con mayor frecuencia como San Sebastián. Y en ese momento, en 1911, se presentó junto con La Dádiva, que también está en estas reproducciones, en el Salón de Otoño en París, y fueron muy celebradas ambas. Y quiero recordar lo que dijo en ese momento el crítico de arte Ulrico Brendel. Ángel Zárraga es quien se lleva la palma entre los pintores hispanoamericanos con sus lienzos y redón y el Ex Voto. Sobresale este artista por la pujanza con que emprende temas cuya concepción y ejecución demandan solidez de espíritu y cultura. Yo lo considero como uno de los representantes más aventajados del renacimiento de la pintura española, para el que ha servido de indicador y no más de indicador el artificioso arte del pintor Zuluaga, cuya pintura reputó precisamente artificiosa por lo mucho que desnaturaliza el carácter étnico de la raza, exagerándolo con esas morbideces de colorido que tanto halagan a los extranjeros que solo ven a España a través de una imaginación libresca. Zárraga, en cambio, ha cimentado su superioridad en el estudio prolijo de los grandes maestros españoles e italianos. Se ha impuesto una disciplina severa y ha llegado con ella a expresar esa misteriosa armonía de su Ex Voto, cuyas líneas clásicas de apagado color hacen más sacrílega la interpretación de la segunda. Ese San Sebastián es de un misticismo de manifestación grave. Como grave es la hermosura de su dibujo, en el que la mano diestra de un artista exigente consigo mismo se revela. La expresión de dolor en el rostro inclinado, como si fuera para morir, es de una modernidad refinada que presta mayor atractivo a lo tradicional de la figura, en su declinación pura. Es puro también el sentimiento de devoción que hace orar a la doncella arrodillada delante del desnudo cuerpo del santo, en cuyo pecho... Voy a probarlo así. ¿Me escuchan bien? Sí. Para que no se dice, perdón. Y entonces el maestro Zárraga se puso en contacto con uno de los grandes poetas modernistas, que fue Rubén Darío, el iniciador del movimiento modernista. Y sin más quiero hacer propias las palabras que le dedicó Rubén Darío al maestro Ángel Zárraga en ocasión de la presentación de estas dos magníficas obras en el Salón de Otoño en París. Con una ánima leonardesca, Ángel Zárraga se entregó a la belleza del
Hoy conquistas excelentes dividió las complacencias de su espíritu entre el arte y los ritmos verbales y de las ideas armoniosas, y el arte del color y de la línea. Y a este último dio por fin sus principales esfuerzos a modo de adquirir por la contemplación del alma profunda de los maestros en las pinacotecas y por la valoración de las técnicas y la seguridad del rumbo y una provisión de ciencia que asombran a sus años. Pues sin más, les agradezco mucho la invitación, reconozco aquí al presidio y muchísimas gracias. Por último, el vicepresidente del colegiado, Ángel Zárraga, maestro Agustín Berchan Almanza, compartirá su experiencia. Muchas gracias y bienvenidos todos. Antes que nada, pues quiero agradecer el espacio que se nos ha brindado en este magnífico lugar en donde pues plasmó su última obra el maestro Ángel Zárraga. También agradecer a la representación del gobierno del estado de Durango, pues obviamente lugar que vio nacer al gran maestro. Igualmente a la familia del maestro Ángel Zárraga, el señor Fernando Zárraga, su nieto Fernando Zárraga González, también sus bisnietas que están aquí, Jimena Zárraga Morales y Mariana Zárraga Morales. Muchas gracias por su presencia, a todos los invitados especiales que vinieron acá a acompañarnos. Pues creo que ya se dijeron muchas cosas, ¿verdad? No quiero ser repetitivo, pero sí quiero contar una experiencia muy importante que en lo personal ha marcado mi vida, porque tuve el gusto de conocer de adolescente precisamente a la familia Zárraga, compartir con el nieto del maestro Fernando. Y de ahí pues me impresionó visitar su casa y ver todas estas grandes obras que tenían ahí, que pues me recuerdo la primera vez que fui a su habitación, pues no se podía ni caminar porque estaba lleno de pinturas, de estos bocetos gigantes que hizo para las catedrales en Francia. Entonces desde ahí me impactó, ¿no? Entonces desde muy joven tengo este contacto directo con el maestro Ángel Zárraga y pues desde ahí me nació también el ser pintor, o sea, tanto fue la influencia en él que pues ahora también yo soy pintor muralista y a lo largo del tiempo pues hemos mantenido una gran amistad con la familia, siempre desde muy joven pues participé en los colegiados que se hacían normalmente en su casa los viernes. Yo muy joven, de hecho pues no hablaba casi, pero sí escuchaba todo lo que se comentaba con grandes personajes que fueron a través de la historia, que se presentaban ahí en la casa, hablar de Ángel Zárraga, ¿no? Curadores, galeristas, promotores de arte. Entonces me fui nutriendo de toda esta información. Luego a lo largo del tiempo pues visitaba algún museo en distintas partes que tuve la oportunidad de viajar y veía a Ángel Zárraga junto a Van Gogh, y veía a Ángel Zárraga junto a Monet y veía a Ángel Zárraga junto a los grandes pintores más reconocidos de Roma. Y yo le hablaba a Fernando porque me dijo, oye, ¿quién es tu abuelo? ¿No está aquí con todos estos grandes meses? Es que mi abuelo era pintor. Entonces me fue naciendo la semilla, ¿no? Se fue sembrando la semilla y le dije, oye, vamos a hacer una película de tu abuelo porque es conocidísimo. Aquí en Europa es sumamente conocido y en México no se conoce, vale la pena que hagamos una película de él. Esto ya va para 8 años de aquella primera vez. Entonces nació esta semilla, esta idea, hasta que por fin la fuimos concluyendo, concretizando con este gran proyecto, como lo mencionó el señor Fernando, de que sí, efectivamente es una labor titánica por todo lo que implica, ¿no? El hacer una película. Y no solamente eso, sino que empezando a estudiar la vida de Ángel Zárraga desde jovencito, o sea, cuando se viene de Durango a la Ciudad de México, desde que entra a la primaria,
grandes maestros, Renoir, Bonnard, etcétera, ¿no? Y también, como lo mencionó la curadora del Somalia, muchas gracias por venir y apoyarnos otra vez, la Fundación Carlos Slim y el Museo Somalia. Fue precisamente uno de sus maestros en poesía, Amado Nervo, y Amado Nervo muy amigo de Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense, que en ese entonces, como lo mencionó, pues era diplomático en la Europa de Nicaragua, y lo recibe Rubén Darío en Nicaragua. Entonces siempre estuvo codeado con grandes poetas, con grandes literatos, con grandes pintores. Entonces esta película, o sea, que la hemos ido haciendo poco a poco, o sea, ahorita tenemos avanzado un pre-guión, es algo increíble, porque cada vez que investigo más de la vida de Ángel Zárraga, hoy por ejemplo esta mañana supe que fue su inquilino en Europa, Oscar Wilde, en uno de sus estudios en París, ¿no? Entonces cada vez me sorprende, mientras conozco más de Ángel Zárraga, viene un personaje tras otro, tras otro. Entonces esta película, si Dios nos lo permite, ¿verdad? Y el tiempo y los astros celestiales, que la logremos, va a ser una película impresionante, llena de grandes personajes, ¿no? Desde jovencito en San Carlos, pues estuvo con Diego Rivera, con Saturnino Herrán, estos grandes pintores mexicanos. Su maestro ya mencionó algunos, estuvo José María Velasco también. Entonces, por eso también él está impregnado en este hiperrealismo, ¿no? Cuando en algún momento llega a París joven, pues realmente su formación académica choca un poquito con la vanguardia en Europa. Y de hecho, pues en vez de estudiar, quedarse tanto en París igual que Diego Rivera, pues se van a Bruselas, a la Real Academia de Bélgica, de Bruselas, a estudiar, y precisamente ahí, jovencito, recibe a Diego Rivera en su departamento que él ya tenía allá. Entonces, su amistad con todos estos grandes personajes y todas estas anécdotas van a estar llenas de estos grandes personajes. Y también quiero mencionar los avances. Hemos estado un poco trabajando, digamos, en lugares como Europa, porque la mayor parte de su vida vivía allá, entonces hay que investigar en Europa dónde estuvo, cuáles son sus obras, cuáles son los murales que hizo. Desafortunadamente, como lo mencionó el señor Fernando, pues los nazis destruyen mucho de sus obras, entre ellos pues lo del Café de París y sus murales y también se tiene que actualizar la historia de Ángel Zárraga, porque en los libros que tenemos, muchos de ellos, dice, bueno, Ángel Zárraga pintó un mural en Notre Dame de Salé, en París. Entonces, en investigación de campo, va uno y ya no existe mural. ¿Por qué? Porque los nazis lo destruyeron. Entonces, no nada más fue el Café de la Ópera, sino fueron varias obras de Ángel Zárraga. Lo que le va a dar a esta película un tinte de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, va a ser muy interesante, porque vamos a tener este momento histórico, ¿no?, de la humanidad, de uno de los grandes maestros de la pintura, no solo de Durango, de México, sino del mundo, también con este matiz de la guerra, ¿no? Y uno de los momentos cumbre de Ángel Zárraga precisamente es cuando de este discurso contra del ejército nazi, contra de Adolfo Hitler. Entonces, pues imagínense un mexicano, pintor famoso, haciendo todo esto en contra del régimen nazi. Entonces, va a ser una película que la verdad, pues a mí me emociona, ¿no?, el hecho de pensar y pues ir avanzando poco a poco. Aterrizando la cuestión dónde es que se va a filmar, pues precisamente estamos en un lugar que es el final de la película, porque aquí hizo su último mural, que es este que vemos aquí. Bueno, lo terminó, estaba haciendo cuando le da esta pulmonía y pues se marca como que fallece.
En la película les voy a contar el final, que está mal que se los diga, pero para que pues, se interesen más por él. Dios se lo lleva al cielo a hacer murales, no lo arrebató. ¿Por qué? Porque aquí está la grandeza de Ángel Zárraga, no solo como pintor, como en su técnica, sino en su mente. La película tiene este toque, Ángel Zárraga, una visión universal. Los murales de Ángel Zárraga tocan temas universales, ¿sí? No pintó la escuela mexicana de indigenista, de toda esta corriente de Diego Rivera, pero pintó una cosa universal, la voluntad de construir. Aquí vemos todas las razas, si se le puede nombrar así. Él sintetizó su visión del mundo, lo universalizó. Entonces tenemos esa gran visión de Ángel Zárraga. Precisamente así se llama la película, que ya está registrada en derechos de autor, la portada y el nombre por lo pronto, ¿no? O sea, ya iremos avanzando en la creación de ella, y como subtítulo de la película es Honor a